Bendiciones, estimados hermanos en Jesucristo, que la paz y el amor de nuestro Señor esté en cada uno de ustedes. Nuevamente vamos a compartir otro tema sobre la defensa de nuestra fe, lo que le llamamos en la iglesia apologética, esperando en Jesucristo, nuestro Señor, que cada uno esté bien, gozando de buena salud. ¿Verdad? Son los deseos de tu amigo y servidor, hermano en Cristo, Marvin Corado. Hoy el tema es a continuación. Estamos hablando sobre la señal, la imagen de la Santa Cruz. Lo que significó para nuestro Señor Jesucristo la cruz. Lo que para en el Antiguo Testamento, para los israelitas, los hebreos, era señal de condenación, señal de muerte, señal de maldición, para Jesús fue un símbolo de redención, de salvación. Recordemos que la apologética se caracteriza por eso, por dar respuestas de la Sagrada Escritura, respuestas leíbles, palpables, entendibles para aquellos hermanos o personas que quieran refutar, contradecir la fe católica. Hoy vamos a hablar en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 4 en adelante. Es una palabra que estamos en el Antiguo Testamento y ya se entendía lo que significaba la señal de la cruz. Cargo mi crucita aquí como cristiano católico, ¿verdad? No tengo pena de cargarla, porque yo no creo que este pedacito de madera que cargo aquí me va a salvar. Hay que creer y entender eso. Pero es el símbolo, es el signo del cristiano, la señal del cristiano católico, que creemos en aquel que murió y derramó su sangre, sangre santa, sangre pura, sangre sin mancha de pecado, en una cruz para darnos a nosotros salvación, redención. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Por lo tanto, estimados hermanos en Jesucristo, capítulo 9, versos del 4 en adelante. Y que sea la palabra del Señor la que nos corrija, la que nos coordine, la que te haga creer a la palabra, creerle a la palabra del Señor y no criticar, juzgar y condenar sin razones, justificaciones bíblicas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les dijo: recorre Jerusalén. Vea, recorre Jerusalén. Marca con una cruz en la frente a los hombres que se lamentan y que gimen por todas esas prácticas escandalosas que se realizan en esta ciudad. Luego dice a los otros, de manera que yo lo entienda: recorran la ciudad detrás de él y maten, no perdonen a nadie, que sus ojos no tengan piedad, viejos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, mátenlos hasta acabar con ellos. Pero no tocarán a los que tienen la cruz. Comenzarán por mi santuario. Comienza pues con la gente que se encontraba delante del templo, porque les había dicho: llenen los patios de cadáveres, el templo quedará manchado con ellos, luego salgan y maten en la ciudad. Mientras mataban de esa manera, me postré con el rostro en tierra, gritando y diciéndole: ay, Yahvé, ¿vas a esparcir tu furor por Jerusalén y destruir lo que queda de Israel? Me respondió: el pecado de la casa de Israel y de Judá es tan grande que supera toda medida. El país está repleto de sangre y la ciudad llena de injusticia. Palabra de Dios.
Estimados hermanos, este pequeño pasaje bíblico nos continuará a nosotros fortaleciendo nuestra fe, acrecentando nuestra fe, en la medida que nosotros no tengamos pena ni miedo de tener en nuestros altares, en nuestros templos, en la entrada del templo, en la fachada, en tu pecho, en la frente ya la tenemos. Desde nuestro bautismo se nos ungió y se nos consagró como sacerdotes, profetas y reyes en el bautismo, con una señal de la cruz, con santo crisma, ¿verdad? Con una señal de la cruz, con santo óleo, con la señal de la cruz de ceniza hace algunos días. Y esa señal dice que es indeleble, es decir, no se puede borrar, no la podemos limpiar, no la podemos quitar, ni aunque nos pasemos una pulidora en la frente o en el pecho, ni aunque nos pasemos una Gillette, ni aunque nos tatuemos otro dibujo, otra imagen, otra fotografía, otra insignia, otra señal, lo que usted quiera ponerse para borrarse la cruz, no lo podrá hacer. Puede cambiar de mentalidad, de ideología, puede cambiar, hermano, de doctrina, de rótulo, de pensamiento y de intención del corazón, mas no borrar lo que desde el inicio o del principio, en su niñez, en su adolescencia, sus padres les regalaron como un testamento, como una herencia, pues, para que me comprendas. ¿Qué pasaba en Israel? ¿Qué pasaba en Jerusalén? Nada más y nada menos que el pecado estaba rebosante. El pecado estaba dominando, hermano, por toda aquella región de Jerusalén y de Judá. Aquellos dos nombres que se consideraban, incluso hasta ahora en día, como los lugares más importantes de Israel. De hecho, Jerusalén era la capital en una área de Israel y en la otra área era Judá, el sur y el norte. Pero aquí nos habla de la abominación del pecado, el derramamiento de sangre. El versículo número 9, capítulo 9, verso 9 lo va a decir: el pecado de la casa de Israel y de Judá es tan grande que supera toda medida de amor y de paciencia de parte de nuestro Señor. Hermano, no hay duda, Dios tiene amor y un amor sin medida, sin cuestionamiento. Como nos va a decir Jesucristo también a través del evangelista San Juan, en el capítulo 13 de su evangelio, Jesús los amó hasta el extremo. Pues Dios así amaba a Israel, a Jerusalén y a Judá. Pero llega un momento dado que, como todo padre de familia, rebalsa el vaso. Y dice aquí que todo eso se le adjudica a la injusticia. La sangre está llena y la ciudad está llena de injusticia. La muerte, el pecado es muerte. De una forma simbólica, y va a ser real después de nuestra muerte física. Pero el pecado, en aquel tiempo, de aquella humanidad, de aquellos lugares, colmó la paciencia de nuestro Dios. Y aquí viene aquello que muchos no comprendemos todavía, porque mueren justos por pecadores. Por eso que Dios interviene y le dice a su ejército celestial. Y Ezequiel contempla esa visión. Mira, oye y escucha. Y dice, el verso 4, recorre Jerusalén. Dios le dice, ¿verdad? Recorre Jerusalén. Marca con una cruz en la frente a los hombres que se lamentan y que gimen por todas las clases escandalosas de abominación.
que se realizan en esta ciudad. Es decir, eso lo hace y lo permite nuestro Señor. ¿Para qué? Para identificar a aquel hombre, a aquella mujer que siempre le están siendo fiel a Dios. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento la señal de la cruz en la frente se realizaba. Lógicamente, hoy estoy leyendo una Biblia propiamente católica, de Latinoamérica. Si usted va a leer la Reina Valera, la evangélica, o va a leer otra versión bíblica católica como la Jerusalén, una Carcolunga, va a leer otra versión bíblica, ahí va a decir, y marca con una señal, con una T en la frente. T. En el Antiguo Testamento, la cruz no era directamente así como esta, sino que era así como esta que cargo yo. No la alcanzan a ver, ¿verdad? Se la voy a mostrar. Ténganme paciencia, Dios. Esta tipo cruz se le llama en otra lengua tau. Tau. Esta T, este tipo de cruz, la utilizan los franciscanos, los seguidores de San Francisco de Asís. Y en el Antiguo Testamento también se le llamaba tau, que significa cruz, ¿verdad? Esta parte es la que hace ahora llamada cruz, una cruz. Esta parte de arriba no la tenía. Pero en la lengua griega y latín al español se traduce tau como cruz. Todavía como un tema de información ¿verdad? Te pudiera poner otro ejemplo. Y es distinto, es anticristiano. Los hermanos, los testigos de Jehová y los sabatistas, ellos atestiguan a morir a muerte, defienden su teoría de que Jesús no murió en una cruz o en un ataúd, sino que muere así. No me miran bien así, ¿verdad? Es decir, no tienen, ellos no le figuran los brazos, digamos, de la cruz, el palo horizontal, sino solo un palo vertical. Pero si nos vamos a la Sagrada Escritura, ya el Nuevo Testamento nos va a hablar de una cruz, y que Jesús cargó la cruz, y que lo mataron colgándolo en una cruz. Pero claro, por supuesto, ellos tienen una versión bíblica distinta a la nuestra. Tienen una versión bíblica totalmente anticristiana, anticatólica, porque son ideologías totalmente contrarias. Digo esto para que me comprendas por qué la Iglesia Católica continúa teniendo la figura, la imagen, el símbolo de la cruz como su estandarte. Porque Cristo quiso morir en una cruz. Cristo, que es nuestro Dios, nuestro Señor, quiso morir. Ya dijimos en el tema anterior. Jesús lo que hace es hacer que la sabiduría humana, la sabiduría de los sabios, la sabiduría de los grandes, caiga. Te invito a que revises el tema anterior. Ya está ahí en nuestro canal de YouTube. Y ahí dice en el capítulo, más o menos ya por el capítulo 21 del libro del Deuteronomio, que el árbol, o sea, la cruz, era donde mataban a los malhechores, estafadores, usurpadores, las personas malas. Y por eso Jesús, ¿te recuerdas? Muere en medio de dos malhechores, de dos ladrones. Y de ahí podemos ver que Jesús permite eso. Dios permite eso. Pero muere un inocente
Muere un perfecto, un santo, una alma pura, el mismo Dios, en medio de dos ladrones y malhechores. Ahora bien, si yo continúo defendiendo la teoría o ideología protestante en contra de la cruz, ¿qué estaría haciendo yo como predicador, como pastor de una comunidad, de una secta? Yo estaría actuando como los judíos del Antiguo Testamento. Yo estaría actuando como los maestros de la ley, los sacerdotes y los fariseos del Antiguo Testamento. Por eso ellos equivocadamente, creyendo que Jesús era un impostor, se hacía pasar por el Hijo de Dios, que era Dios. Entonces ellos lo mataron colgándolo de ese madero equivocadamente por malhechor. Sin embargo, hoy lo sabemos nosotros que Él era Dios. Y como hoy ya lo sabemos nosotros, sería más pecado todavía ofender al mismo Dios, hablar en contra del mismo Dios, diciendo que la cruz, que la imagen de la cruz es señal de maldición. ¿Te recuerda lo que leímos y estudiamos en ese tema anterior que lo encontramos ahí en YouTube? Leímos la carta a los filipenses, si no me equivoco. Y si no, lee la primera carta a los corintios, en el capítulo 1, versículo 17 en adelante. Una de esas dos tuvimos que haber leído, ahorita no me recuerdo muy bien. Pero en el próximo tema lo vamos a realizar. Así de que estemos muy pendientes, por favor. Te invito a que leas nuevamente Ezequiel capítulo 9, versículo del 4 en adelante. Versículo 5 te voy a leer. Recorran la ciudad detrás de él y maten. No perdonen a nadie, que su ojo no tenga piedad. Viejos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, mátenlos hasta acabar con ellos. Pero aquí está la diferencia. Pero no toquen a los que tienen la cruz. Y comenzará por mi santuario. Estimados hermanos, la cruz es señal, era señal de respetar ese hogar, esa casa, esa persona. Maten sin piedad a los que no tengan la cruz, la señal de la cruz en la frente. Pero si en esa familia habían dos que tuvieran la señal de la cruz, a esos no lo tocaban. Y mataban a los que no estaban aseñalados, no tenían la figura, la imagen de la cruz en la frente. A lo mejor los ángeles del Señor no se le habían hecho la señal en la frente porque era malhechor, porque había matado, porque había robado. Pero a lo mejor a su hijo o a su mujer no había cometido pecado. Por lo tanto, a ellos no los toquen, no los maten. Y comiencen por mi santuario, es decir, por los que están dentro de la perseverancia, los que se creen santos, los que se creen perfectos, los que se creen sin mancha, los que se creen que no pecan. Ahí comienza. Cuidado, hermano, si tú reniegas de la señal que Cristo utilizó nuestro Señor para regalarnos la salvación. Te invito para que comprendas el por qué dice el apóstol Pablo, a esos tales les debería dar vergüenza, porque su Dios es su vientre. ¿A quiénes se refiere Pablo? A aquellos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Pablo, a la carta a los Gálatas, les dice: insensatos, tontos, estúpidos Gálatas, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo han cambiado rápidamente de fe? Si la fe que yo les mostré fue a Jesús crucificado en la imagen de una cruz. Pablo utilizó como una cruz para transmitirles el mensaje de salvación. Que Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz para darnos salvación y el perdón de nuestros pecados. Por eso, capítulo 3, versículo del 1 hasta el 4 más o menos,
puedes leer de los Gálatas, donde Pablo profundiza diciéndole: tontos Gálatas, ¿cómo se han dejado cambiar de fe? ¿Cómo se han dejado hipnotizar por otra ideología protestante, por otra secta, por otro tipo de fe, que no es el que yo les enseñé? Porque el que yo les enseñé era a Jesús crucificado en una cruz. En ese hay que creer, a Él hay que creerle, a Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, que quiso, que aceptó una muerte cruel, de malhechor, de estafador, de usurpador, de ladrón, para regalarnos a nosotros la salvación. Aquello que era señal de maldición, Jesús le devolvió la dignidad de señal de salvación. Y dice mi hermano separado: en la cruz, yo primero vi la luz, o fui donde vi la luz. Pero no lo entiende, que la señal de la cruz, en ella vieron la luz, que era Cristo Jesús. Ellos mismos han hecho esa alabanza y ellos mismos la entienden ni la comprenden, porque no saben discernir, interpretar con la luz del Espíritu Santo. Tu amigo y servidor Marvin Corado volvió a acompañarte en un nuevo tema de formación apologética. Bendiciones para todos.